Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos los amigos de la Económica y de las Fuerzas Armadas que nos acompañan esta noche, pero especialmente me permitirán que agradezca al almirante Enrique Torres Piñeiro que haya venido aquí, que haya venido a Jaén, haya venido a la Económica para explicarnos qué es esto del Instituto de Historia y Cultura Naval. Y decir, casualmente, no, las cosas no son por casualidad, es porque se trabajan y se consiguen. Hace un mes, concretamente el 13 de febrero, hoy estamos a 27, un mes y unos días, estuvo aquí el general de división Antonio Ruiz Benítez, que es el director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Es decir, que vamos a conocer los dos institutos de historia militar del Ejército de Tierra y naval, pues en un mes en la Económica. Bien, pues es una satisfacción realmente el poder ofrecer a Jaén, a nuestros amigos, a los amigos de las Fuerzas Armadas, pues esta conferencia. Y quiero aprovechar porque yo creo que este va a ser realmente el primer acto oficial que organizamos con el subdelegado, el nuevo subdelegado de Defensa, el amigo coronel Evaristo Gutiérrez del Castillo, pero esta es una relación que la Económica venimos manteniendo, él lo sabe, pues desde mucho tiempo atrás, con las Fuerzas Armadas y con la Subdelegación de Defensa en particular. En su día, con el coronel Cándido Alonso, el antecesor de su antecesor, después con Manuel Martín Porres, que fue muy activo en su etapa, y ahora con el coronel Evaristo Gutiérrez del Castillo. De hecho, firmamos un convenio, un acuerdo de colaboración, porque aquello nos dio aquella lata, ¿verdad?, porque el Ministerio de Defensa no deja firmar cualquier cosa. Y bueno, le dimos muchas vueltas, lo trabajamos, lo insistimos, y finalmente el 1 de diciembre de 2023 pusimos negro sobre blanco en un acuerdo de colaboración lo que ya veníamos haciendo con el coronel Martín Porres y con el coronel Cándido Alonso desde mucho tiempo atrás. Bueno, pues ya está, digamos, de alguna forma legalizado. Está protocolizado y vamos a seguir, ¿verdad, Evaristo? En el futuro, pues no sé si el término es exacto. Yo creo que recuerdo la primera vez que nos entrevistamos tú y yo que aquello de difusión de la cultura militar planteaba alguna duda. Bueno, en cualquier caso, dar a conocer el magnífico trabajo que hace la Fuerza Armada y que a veces no se conoce suficientemente. Aquí tenemos a un gran conferenciante, el teniente general Alfonso de la Rosa, que también ha sido conferenciante en muchas ocasiones, muchas, aquí en la Económica. Además, un gran pedagogo, Bueno, y simplemente terminar, yo sí quiero hacerlo, porque lo hice, digamos, epistolarmente, pero no públicamente. Y quiero agradecer a la Subdelegación de Defensa, al anterior subdelegado, a Manuel Martín Porres, al actual que ha mantenido el compromiso, a Evaristo Gutiérrez del Castillo, pues el hecho de que nos haya concedido a la Real Sociedad Económica de Amigos del País el premio Capitán Arredondo en la categoría colectiva. Bueno, es un honor, Evaristo, que además estaremos ahí en mayo para recogerlo. Se le concede la modalidad colectiva, que en esta ocasión a la Real Sociedad Económica, y al presidente de la audiencia, a don Rafael Morales Ortega, también buen amigo de la Económica, en la modalidad individual. Muchas gracias. Nosotros lo único que hemos hecho durante este tiempo, pues esto, ayudar a difundir la cultura militar, traer para comprender esta otra visión de lo que hacen las Fuerzas Armadas. Hemos tenido aquí al teniente general, recuerdo en una ocasión, de la UME, fue una experiencia fantástica de conocer, ni más ni menos que el jefe máximo, el teniente general de la UME, qué es lo que hace la UME. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Yo ya me he extendido más de lo que suelo, pero en cualquier caso quería hacer público pues estas dos cosas, el acuerdo de colaboración y el agradecimiento por el premio al coronel. Y sin más, pues voy a pasar la palabra al coronel Evaristo Gutiérrez para que presente al conferenciante. Vale, muchas gracias. Se oye, ¿no? Querido Antonio,
Querida Junta Oficiales de la Económica y los socios, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirnos a la Subdelegación de Defensa en Jaén de celebrar esta conferencia y eventualmente que nos permitáis hacer sucesivas conferencias de interés para vosotros y relacionado con la difusión de la cultura de seguridad y defensa, cultura estratégica, que era lo que hablábamos cuando nos conocíamos, para elevar un poquito el nivel. Muchas gracias por asistir también a la conferencia y permítame que le dé la gracia individualizada a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Jaén, querida Pilar, a la concejal de Atención y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jaén, querida Mari Carmen, mi general, al teniente general Alfonso de la Rosa, comandante, capitán de navío Manuel Bueno Eslava, compañero de promoción del almirante, muchísimas gracias, y de Jamilena, muchísimas gracias por venir, querido Valle, juez decana, muchísimas gracias por estar por aquí. Paco, teniente coronel jefe de la Cuadrilla de la Guardia Civil. Alfonso Rojas, lo conocéis perfectamente, un gran mecenas para nosotros, embajador de la marca Ejército, presidente del Foro Jaén de Opinión y Debate y muchísimas más cosas, un gran amigo. Otro gran amigo, Patricio Lupiánez, presidente de la Fundación Caja Rural y también pues de Linares, entonces ahí nos une también, ¿no?, la ciudad. Luego, Fernando, director de Carrefour, muchísimas gracias por venir, hiciste la mili en Infantería Marina, no se te olvida, ¿verdad?, en la agrupación de Infantería Marina de Madrid. Francisco Javier Millán, capitán de fragata, gracias, marteño, dedicado ya a la buena vida, muchas gracias por venir. Un saludo especial a doña María Teresa Tuduri, que está por ahí. Muchas gracias, doña María Teresa, por venir, y a su hijo. María Teresa es viuda del que fue coronel Velasco, que fue el último teniente coronel jefe del Grupo Ligero de Caballería 9, en Jaén, pero sobre todo es madre de un compañero mío, el capitán de fragata Santiago Velasco Tuduri, que lo conoces, almirante, y que está actualmente de agregado adjunto de defensa en la Embajada de España en Riad. Y está en un sitio pues muy demandante. Querido Juan Martínez, presidente de la Asociación Fernando III del Santo, Asociación de Reservistas, muchísimas gracias por estar. Querido Fernando, no te saludo como Asociación de Reservistas, te saludo como representante del Colegio Ilustre, Colegio de Abogados de Jaén. Ya no me quiero olvidar a nadie. Agustín Pulido, la Guardia Civil, comandante Agustín Pulido, de la Academia de la Guardia Civil de Baeza, muchísimas gracias. Fernando Gámez de la Blanca, que no estoy seguro de verlo por ahí, ¿vale? Iba a venir, por eso no lo estoy saludando. Reservistas, militares, amigos todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí, señoras y señores. Hoy tengo el honor de presentar a un conferenciante excepcional, si me lo permiten, tanto por su trayectoria en la Armada como por el puesto que ocupa en la actualidad. Tenemos con nosotros al vicealmirante don Enrique Torres Piñeiro, director del Instituto de Historia y Cultura Naval. El vicealmirante Torres nació en Ferrol e ingresó en la Escuela Naval Militar el año 1980. Ha sido comandante de los patrulleros Espalmador y Alborán, comandante de la fragata Reina Sofía y comandante del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Luego, todo lo que dice pues está basado en hechos reales. Entre los destinos en tierra cabe destacar almirante jefe de la base naval de Rota y del Arsenal de Cádiz y consejero en la representación militar de España en Bruselas ante la OTAN y la Unión Europea. Ha sido ayudante de campo de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, actual rey de España. Es diplomado de Estado Mayor y graduado por el Colegio de Defensa en la OTAN en Roma. En 2022 fue nombrado director del Museo Naval de Madrid y desde 2003 es director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Con el vicealmirante Torres me une haber dado la 7ª vuelta al mundo en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Fue mi profesor. Y entonces, pues por eso también para mí es muy emocionante presentarlo hoy aquí. Hay una foto ahí detrás que verán al joven alférez de navío Torres Piñeiro y detrás a un guardia marina de primero, Gutiérrez del Castillo, en una jura de bandera para personal civil en Miami. ¿Qué recuerdos, almirante?
Fue sin duda un crucero de instrucción apasionante, inolvidable. Fueron 10 meses en los que me enseñaron y aprendí a querer y respetar la mar. Un crucero en el que entendí el significado de la expresión que creo que sigue la capilla de la Escuela Naval Militar, que muchas veces leía pero que no comprendía, y ahí lo comprendí. El que no sepa rezar, que vaya por esos mares y verá lo pronto que lo aprende sin enseñárselo a nadie. Y doy fe de ello, y Almirante, creo que tú puedes dar más fe de ello. Almirante, si alguien puede contarnos sobre el duelo feroz entre el hombre y la mar, en un buque tan excepcional, ese eres tú. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Bajamos para no taparla. ¿Ya me quedo ahí? Sí, puedes. Hablo ya casi desde ahí. ¿Vale? Sí. Puntero láser. No, hay que poner la primera de ahí. No. Esta es la que se ve en la pantalla y esta es la siguiente que va a tener usted. Vale, o sea, ya, Vale, ya, para que ya sepa puedo por empezar dónde con la va. mía, de acuerdo. ¿Vale? De acuerdo, Con esto las pasa y el puntero láser, ¿vale? de acuerdo. Buenas tardes, lo primero, muchas gracias, director, muchas gracias, mi coronel, con permiso, mi general. Quiero decirles una cosa antes de empezar, y es que me parecen ustedes extremadamente acogedores, tengo que decirlo. A estas alturas de la vida ya hice lo que quiere y las llevo un par de horas aquí en Jaén, y el ratito que por el que estaba fuera en el hall y por donde han entrado, pues eso es lo que me parece, y así lo digo, porque así lo siento. Yo les voy a hablar sobre el Cano. No es una conferencia ni una charla académica al uso, sino más bien es un paseo visual por lo que es el barco y lo que es todo su entorno. Digamos que es un álbum de fotos. Las hay mejores, pero bueno, estas son las que he escogido para contarles historia acerca de lo que es el barco y de lo que se vive allí. Y bueno, ojalá que lo entretengan. Me pueden preguntar luego lo que quieran, y así hablamos. Juan Sebastián Elcano, el mayor navegante de la historia. Bueno, si este barco en vez de español fuese americano, habría ya unas cuantas superproducciones de Hollywood y miles de historias alrededor. Pero como es español y somos tan tímidos en el relato, pues resulta que es el mayor navegante de la historia, porque luego lo veremos, porque no hay un barco que haya navegado más que este. Los barcos que son en tiempo, los barcos que son mercantes, el acero tiene una duración, lo que sean 40 o 50 años, este barco está a punto de cumplir 100 años. 100 años en los que todos los años, invariablemente, menos un par de excepciones a lo largo de la historia, por cuestiones de obras o de guerra, ha dejado de navegar. Todo el resto está más de 6 meses al año fuera, navegando la mayoría del tiempo. Con lo cual es un hito imbatible, pero presumimos poco, por eso yo lo digo, y a ver si cala el mensaje y nos enorgullecemos de las cosas que nos corresponden. En este paseo visual que vamos a hacer, pues les hablaré un poquito de la reseña histórica, describiré algo de cómo es el barco, en qué consisten los cruceros de instrucción, cómo es la formación a bordo, escenas de la vida en la mar y también de la vida en puerto. El barco básicamente atiende a 3 funciones, 2 básicamente: aprender a navegar, es un buque escuela, es enseñanza, es navegante, es formación, y la otra parte es la diplomática, es representación de España, es marca España y va españoleando, valga la expresión, por el mundo. Bueno, esto es... Esta es una fotografía de Juan Sebastián Elcano en su primer año, esto es en Manhattan, en Nueva York, atracado. Nosotros decimos una broma, pero seguramente pues algo de verdad habrá en ello,
que, si me permiten llamarle objeto, debe ser el objeto más fotografiado de la historia, porque en 1928, que es esta foto, pues casi nadie hacía fotografías. Sin embargo, nosotros tenemos colecciones extraordinarias. Cuando nosotros embarcamos, ya un poquito después del 28, pero cuando todavía no había fotografía digital, pues la primera cámara que tenían los marineros y lo teníamos los guardiamarinas, la comprábamos para el Elcano y luego revelábamos todos los carretes al acabar, y no les quiero contar nada desde que vino la fotografía digital. Entonces, bueno, pues es una manera de recordarlo. Esto es, evidentemente, esto lo saben de sobra, el nombre del barco, que no se iba a llamar así, se cambió a última hora. El barco fue construido en unos astilleros de Cádiz, Echevarrieta y Larrinaga, que luego fue cambiando de nombre, astilleros públicos, y son los actuales de Navantia, en la ciudad de Cádiz, y lleva el nombre del que primero que dio la vuelta al mundo, de Juan Sebastián del Cano. Ese es está pintado la derrota que siguió, y bueno, la primera foto. Esta es la primera navegación que la hizo el rey Alfonso XIII, y fue entre Cádiz y Málaga en agosto del 28. Está en el centro sentado el rey. En aquella época, dicen, cuando el rey embarcaba, el rey tomaba la voz en el puente, es decir, él daba, ahora no sucede eso, pero él era el rey, tenía los galones y era el que decía al timonel lo que tenía que hacer y decía las velas, y bueno, cosa curiosa. El barco siempre ha estado muy ligado a la familia real. Estuvo, ahí lo tiene a la derecha, don Juan, estuvo la mitad de un crucero precisamente de vuelta al mundo. Luego don Juan Carlos hizo también un crucero entero con su promoción de guardiamarinas. Su Majestad el Rey Felipe lo hizo en el año, justo antes, en el año 86, creo recordar, sí, en el 86. Y creo que este año hay alguien de la familia real que también está embarcado. No estoy seguro, pero algo me han contado. El primer comandante, curioso, las indumentarias de época con su esposa, me imagino. Estos son dos marineros. Curioso, el primer viaje fue vuelta al mundo y pasó por Australia y bueno, y otros puertos donde en aquella época se vivía mejor que en España. Ya no es el caso nunca, pero la dotación era aproximadamente unos 300 y más de la 10ª parte desertó. Llegaron a otros puertos, se encandilaron con las chicas locales y allí se quedaron, formaron sus familias, de tal manera que ahora cuando hacemos los viajes y vamos, pues entonces empiezan a aparecer descendientes. Pues mi abuelo vino aquí, se casó con tal, y te cuentan la historia. Dice, ya tenía yo ganas de conocer este barco y demás. Eran otros tiempos, hoy no deserta nadie, es al contrario, se nos quieren colar para venirse para España, pero los tiempos han cambiado. Bueno, algunos datos, porque decía que es el mayor navegante de la historia. Estos datos que no lo he cambiado, perdonen la pereza, esta era la presentación que yo daba cuando estaba mandando el barco, que ya fue hace 10, 11 años. Y entonces estos datos no los he cambiado, o sea, son del 2014, hoy todavía son mucho mejores los datos, ¿no? Fíjese, por eso decía el mayor navegante de la historia. Lo que ha estado en la mar navegando este barco es equivalente a que si hoy estamos ahora aquí en el barco, salimos a navegar y no volvemos hasta dentro de 40 años. Eso es lo que ha navegado el barco, 40 años, sin tocar puerto y sin nada. Eso puesto todo el tiempo uno tras otro, eso es lo que ha hecho. Y luego las millas navegadas, que ya debe estar cerca de los 2 millones, que equivalen, pues ahora mismo equivaldrían a 60 vueltas al mundo. El barco, ahora hablaré del tipo de cruceros que hace, no ha dado 60 vueltas al mundo, ha dado 10, 11, porque una la dio hace 2 años, y es lo que decía el delegado de defensa, que tuvimos la suerte de estar ese año, el 87-88, ¿verdad? Resulta que, pues, estos son datos, extremos.
La velocidad máxima, 17 nudos, 400 millas al sur de Terranova en el año 91. La travesía más larga fueron casi 2 meses, 53, ahí en 1943. Luego he puesto ahí lo de ganador de 10 Boston Teapot. Boston Teapot es un trofeo y es curioso porque es un trofeo, si me dejan la expresión, de caballeros de la vieja usanza, ¿no? Porque es un trofeo que se entrega a aquel barco escuela que navega más tiempo en un número determinado de horas, que son 50 y pico, 60 y pico, no me acuerdo muy bien. Entonces, lo que hace cada barco de los que son veleros y de escuela, rellena su registro de lo que ha navegado y lo presenta a una sociedad en Boston que todos los años premia con esto. Bueno, es algo que al principio sorprende, dice, porque el registro tú puedes hacer lo que quieras. Si quieres hacer trampa, pues nadie sabe dónde has navegado y si es verdad, pero bueno, lo llevamos a rajatabla y nos honramos de que el barco lo ha ganado ese número de veces. Más de 20.000 marinos han navegado en Juan Sebastián del Cano. Casi nada. No son solo evidentemente guardiamarinas, sino son muchos de los que han hecho el servicio militar obligatorio cuando lo había, y luego los profesionales e incluso muchos civiles o unos cuantos civiles que cada año cuando desembarcan los guardiamarinas pues tienen la oportunidad de ocupar sus alojamientos y hacer una navegación cortita, que suele ser la de Marín, donde está la Escuela Naval, hasta Cádiz. Estos son los países visitados, habrá cambiado, también esto no lo he actualizado desde el año 2014, pero para que tengan una idea, pues casi el país más visitado es Estados Unidos, 160 veces era entonces, mucho más que el segundo, que Brasil, Portugal, Argentina, y un total entonces de 162 ciudades extranjeras. La preferida también es Nueva York, Río de Janeiro, bueno, son, digamos, un estándar. Estas son algunas de las fotos. Bueno, no me atrevería a decir icónicas, pero bueno, casi sí. En Nueva York con la Estatua de la Libertad, saliendo de Copenhague con la Sirenita, saliendo de La Habana con el Morro al fondo, cruzando los canales patagónicos, también saliendo en niebla de Río de Janeiro, cruzando el canal de Panamá. Bueno, y esta se me ha colado, que es con el barco. Era cuando el Juan Carlos I, el portaaviones, era el barco más moderno de la Armada y era la contraposición, eran como los dos barcos insignias de la Armada, pues uno el más moderno y otro el más antiguo, que es el Cano. El barco es un museo a flote. Este es el mascarón de proa. Saben que los mascarones de proa en los barcos veleros desde la época de los galeones pues llevaban una imagen justo debajo del bauprés y era donde rompía la mar. Esa imagen en muchos barcos eran, por ejemplo, animales, eran los leones rampantes, fue durante mucho tiempo obligatorio, pero luego había otro tipo de figuras también de animales o de cualquier otra cosa. Hay muchas figuras, tanto masculinas como femeninas, predominan las femeninas. Y en el caso de Juan Sebastián del Cano, el mascarón de proa representa a la diosa Minerva. ¿Vale? Bueno, esta es una muestra de cómo es el barco. El barco mantiene su fisionomía de tal manera que las fotos más allá de que eran en blanco y negro y ahora son en color, pero las fotos del año 27-28 muestran exactamente el mismo barco que tenemos hoy en el 2025. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos respetado la estética, la parte exterior. Este es un telégrafo de órdenes donde se dan las órdenes al motor y en un principio, en los años cuando se instaló, era mecánico, es decir, tú dabas a la palanca y la palanca tiraba de un cable que iba todo por la cubierta, llegaba al motor y abría el paso de combustible y entonces conseguía estar. Ahora evidentemente no, ahora lo que tiene dentro este telégrafo, a pesar de la apariencia, son señales digitales y en casi todo el barco tiene la última tecnología para navegar. El barco cumple 100 años dentro de 2, en el 27-28, pero esa es la buena noticia. La buena noticia es que no engañamos a nadie porque realmente partes del barco que cumplan 100 años son muy poquitas, pero esa es la forma de mantenerlo y esa también es la forma por la cual creemos que este barco es inmortal, salvo que tengamos una catástrofe. Este barco durará siempre. ¿Por qué? Pues porque le ponemos mucho cariño y mucho dinero también, todo hay que decirlo, y vamos cambiando todo lo que se estropea. Es decir, el casco del barco no hay nada original.
poco a poco, año a año, se han ido cambiando las planchas de acero que estaban oxidadas o que tenían poros. Los palos y no digo las velas se renuevan cuando toca, cuando ya no sirven se pone otro y demás. Y así casi todo el barco. Solo hay una parte, que la vemos aquí ahora, es la parte del comandante. Este es el fumador, que por cierto no se puede fumar, pero mantiene el nombre, y está la madera que tiene es madera de Cuba. Madera de Cuba de hace casi 100 años, pues está mucho mejor esta madera que muchas que no tienen ni 4. Entonces es la única parte del barco que se mantiene original, entre otras cosas porque creemos que nadie quiere ser el que lo descubra. Es muy complicado de desmontarlo y volver a montar y que quede como estaba. Entonces todos los comandantes que vamos pasando por ahí decimos que bueno, que eso puede esperar, que eso no molesta a nadie y así se va atrasando, pero en algún momento se acometerá, desde luego. Bueno, el fumador, esta es la cámara del comandante, esta es otra imagen con los principales regalos que el barco a lo largo de muchos años hay un librito que refleja, es como museo a flote, ¿no? Y navegando no, porque se cae todo, pero cuando se llega a puerto se luce todas las joyas que tenemos. Este es el camarote del comandante. Cada vez que lo veo, ahí dormí yo un par de años y me da un vuelco, ¿no? Porque bueno, es todo de la época esa. Esta es la cámara de guardiamarinas, sitio emblemático del barco, uno de los que más, porque es lo único que tienen. Ahí comen, hacen todas las comidas, ahí dan las clases, ahí juegan las cartas, ahí montan sus fiestas, ahí leen todo. No tienen otro espacio, salen de los alojamientos y lo único que les queda es esto, sitio. Esta es la derrota. La derrota, a pesar del nombre, para los que no lo saben, derrota no tiene connotaciones negativas, no estamos hablando de ganar o perder. La derrota es donde se lleva la navegación del barco, donde se prepara, planea y ejecuta la navegación del barco. Entonces aquí están todos los sensores meteorológicos, las cartas de navegación, los GPS, y, bueno, en fin. Bueno, pues describo un poquito el barco. El barco tiene 20 velas que cubren aproximadamente la superficie de un campo de fútbol, más o menos. Tienen nombres variopintos, a los que no lo conocían pues les sonará chino, y a nosotros nos sonaba chino hasta que el tercer o cuarto día te lo tienes que aprender y entonces evidentemente ya vas de memoria. El barco tiene aparejo de cruz en el palo que está, ahora lo vemos entero, el palo que está delante, el primero es el trinquete y tiene aparejo de cruz. Aparejo de cruz es cuando, aparte del palo, tiene vergas que son horizontales, perpendiculares al palo. Entonces lleva velas en ese palo que para darlas y recogerlas hay que subir. Ahora vemoslo. Sin embargo, el aparejo de cuchillos son las velas que se dan desde la cubierta, no hace falta subir, desde abajo se izan y se cargan. Y luego tiene otras velas de reserva, que es cuando hace muy mal tiempo, las velas grandes no aguantan, se rompería el aparejo, entonces ponemos velas mucho más pequeñas, que son los triángulos de capa, y los que mantienen, hasta que pasan los temporales, mantienen el barco bien trincado y sin peligro. Para que se hagan una idea, los números que figuran ahí en esas velas significa la dotación que hace falta para izar o cargar o cazar esas velas. Por eso el barco en el pasado llevó más, pero actualmente está en torno a los 250 260 personas a bordo. Una parte son los guardiamarinas, en torno a 80, 90, y el resto es la dotación. ¿Y por qué hay tanta dotación? Pues por esto, fundamentalmente por esto, porque para hacer una maniobra se necesita mucha gente. Tiene elementos obviamente motorizados, algunos chigres, pero hay buena parte de la maniobra que son los brazos de las personas que van allí, si no la vela no sube o no baja. Esta es la dotación. Bueno, lo que está en la parte de arriba son la dotación propiamente del barco, la que prepara el barco y la que está destinada ahí, y cada vez que se inicia un viaje, un crucero de instrucción, pues embarcan evidentemente los guardiamarinas, los profesores de la escuela naval, un equipo médico. Normalmente llevamos
cirujano y anestesista, no siempre, pero sí cuando el barco está lejos de ciudades o de puertos con hospitales, pues entonces no podemos arriesgarlo porque cualquier mínima cosa, y además yo he vivido alguna, tienes una apendicitis y si no nadie opera, pues entonces pierdes a la persona. Entonces nos cuidamos mucho de siempre llevar un equipo médico. Cuando ya navegas pegado a la costa, pues ya no hace falta, porque el barco, si tiene alguna emergencia médica, entra en el primer puerto que le pilla. Banda de música, muy importante, tanto para la vida en la mar como también para actividades en puerto. Un velero, que es el que repara y cuida de las velas, un capellán, hay una pequeña capilla, un carpintero, hace falta para la cubierta, peluquero, en fin, una pequeñita ciudad. Vela, esta es una foto tomada desde la parte más alta del barco, más a popa, es para que vean cómo navega el barco. Estas son de dónde viene el viento, en la parte que está pintada en verde. El viento viene abierto, la única manera de navegar es que no tengas el viento por la proa, porque si no vas hacia atrás. Pero luego los barcos de vela ligera, con un poquito que abra por la proa, ya se escoran, pero navegan. En el cano no. En el cano tenemos que irnos prácticamente al través o de largo aleta, a los 100, 110 grados, para que el viento se traduzca en velocidad. Si no, lo que se hace es se frena el barco. Bueno, es curioso porque el barco ha estado ahora, no sé si lo han visto, en la Copa América de Vela en Barcelona, se celebró hace unos meses, y allí los barcos con 10, 12 nudos de viento dan 40 nudos de velocidad. Y hasta aquí es al revés, con 40 nudos de viento el barco, pues en las mejores condiciones, pues da 8 o 10 nudos de velocidad. Bueno, hay una tabla, lo dije antes, parece muy complicada la maniobra, pero al final tenemos todo tabulado, son tanta la experiencia, todos los oficiales de guardia, incluso los comandantes, solo tienen que medir la intensidad del viento, y cuando el viento empieza a crecer, dice, oye, hay que quitar esta vela porque está todo tabulado, porque esta vela corre el riesgo de que se rompa, y entonces vamos regulando la superficie bélica. Estas son las alturas. El barco tiene eslora 94, para luego los metros que van del bauprés hasta que llega a la proa de todo. Y esas son las alturas 22,5, 28,9 y 39,9, donde se trabaja en cada una de las vergas que dije, el trinquete, el velacho y el juanete. A esos palos se va asignado por alturas. Es decir, los que son más altos, los guardiamarinas o marineros, se van al palo más bajo, 22,5, y los que son más pequeñitos les toca arriba de todo, a 39. Bueno, haber comido más. Esta es una estampa típica de subiendo a los palos a la maniobra. Esta es otra estampa, llama la atención sobre que lo ven, los cinturones estos negros son arneses. Desde hace 15-20 años está obligado a subir con arnés, y al llegar a los palos tienen unos ganchos que se trincan, y también en la subida a los palos tiene una línea de vidrio, que lo cual te impide caerte sobre cubierta o al mar. Lo más que puede pasar es que te quedes colgado. Pero esto es nuevo. En nuestra época nosotros subíamos sin nada, y entonces, bueno, dice, ¿cómo se puede recoger las velas? Porque claro, en manos, si te agarran no puedes hacer el trabajo de las velas, si se hace el trabajo de las velas no puedes agarrarte. Pues bueno, esto pues se hace, apoyas la barriga, y te coges así la vela, y bueno, y al final coges tal vicio, por decirlo de alguna manera, que no sabes cómo lo haces, pero no le das más vueltas, solamente que el trabajo se consigue hacer. Pero ya digo que ha cambiado esto del, aprovecho para decir, me dirán, bueno, y entonces se puede caer la gente, sí, se ha caído gente, pero son casi 100 años. No llegan a los dedos de mis manos la gente que ha tenido la desgracia de caerse, o sea y se han hecho miles y miles de maniobras, o sea, es difícil caerse tanto sobre cubierta como sobre la mar, y hemos perdido alguna gente, pero relativamente poca. Bueno, Esto es otra de las cuestiones que uno se da cuenta cuando llega, es que el léxico es muy distinto. Entonces, además de que te impresiona el ambiente con las velas y que nunca has estado una cosa igual, luego se habla muy raro. Entonces dicen todas estas cosas que tú...
y si no te enteras de lo que te están diciendo, lo que te están ordenando, pues aviados vamos. Entonces, bueno, a mí ya se me ha olvidado todo lo que se decía. Hay palabras que lo sepan que están prohibidas en un barco, no se puede decir atar una cuerda, en el barco no hay cuerdas, la única cuerda es la del reloj, los que tengan, y atar tampoco se dice amarrar. Pero bueno, esto se va aprendiendo a base, ¿verdad, Manolo? A base de tiempo. Fíjense, en una maniobra general, para dar o recoger todo el aparejo se manejan hasta 150 cabos. 150 cabos distintos. Ahí hay algunos, lo ven puesto ahí, y todo esto se hace a la voz de un pito, un chifre que le llamamos, que el contramaestre, pues dando distintos sonidos, hace referencia a una maniobra determinada, a un palo determinado y a uno de los cabos que hay que mover, entre 150. Bueno, pues de tal manera que es asombroso y quien no está acostumbrado pues le llama muchísimo la atención. Es que no hay voces en las maniobras, o sea, hay una sola voz desde el micrófono, desde el puente, que dice maniobra general, listos a arriar todo el aparejo, y a partir de ahí se desencadena lo que no está escrito, cada uno tal, parece imposible, como cada uno atiende lo suyo, lo hace bien y lo hace acompasado, y al final sale la maniobra. Para virar el barco, los que hayan navegado en vela ligera, bueno, pues virar el barco, el patrón normalmente dice, preparados para virar, coge tal, vira, y a los 10 segundos ya está cazando con la otra banda, escorado al otro lado, se acabó. Para tener una maniobra general en este barco a lo mejor necesitamos 1 hora de tiempo, porque bueno, lleva lo que lleva. Entonces todo es mucho más lento, todo hay que anticiparse, porque claro, no puedes esperar hasta estar cerca de imaginaros, de un estrecho o de costa para... si me paso, me decís si acelero, pero me estoy recreando. Me hace ilusión también. Bueno, el crucero estándar. Lo normal, si se puede decir así, es un viaje a América de más o menos 6 meses de duración. Se recorren unas 20.000 millas. El 75% del tiempo se pasa en la mar y el 25% en puerto. Más o menos la velocidad media que hay que dar es 5,5 nudos, las singladuras están planeadas para eso, y el coeficiente de vela es del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% se va a vela y el 50% a motor. Lo de ir a motor está motivado por 2 cosas. Una, porque aunque se procura que las derrotas sean veleras, no siempre sucede. Entonces, cuando tienes el viento en contra o sencillamente no hay viento, pues no te queda más remedio que poner el motor. ¿Por qué? Porque tienes unos calendarios en puerto de representación y tienes fechas comprometidas. Hay que estar tal día en cualquier puerto, entonces si no llegas a velas tienes que usar el motor. Por eso no siempre se va a vela. Bueno, dependen de esto, efectivamente, de invitaciones y compromisos, de cuestiones de acción exterior. Este año se pueden imaginar que hay también otras cuestiones adicionales para diseñar el viaje por interés, por necesidades de formación. En todos los viajes tiene que haber alguna navegación larga, porque una navegación larga pone a prueba muchas cosas, la paciencia, el aguante de la gente, se acaba la comida, pues, todo este tipo de cosas que hacen que uno crezca en el barco. Digo lo de las derrotas veleras porque todo tiene sentido, todo está condicionado a la circulación general de vientos y corrientes. Esta es un diagrama, entonces siempre se va a América porque, a ver si soy capaz de... No. Bueno, lo que quería decir es que para ir desde la costa atlántica, desde el estrecho de Gibraltar hacia América hay que bajar un poquito, porque los vientos son a favor, los alisios, bajas hasta Canarias, incluso puedes pasar más hasta Cabo Verde y ahí cruzas ayudado por los vientos, porque los vientos todos te favorecen para llegar a Centroamérica o incluso para coger la costa de Brasil y bajar, como está haciendo este año, hasta los canales patagónicos, hasta el final de Sudamérica. La vuelta, pues el barco va subiendo por una costa o por otra y los vientos idóneos para cruzar de vuelta a Europa, en vez de estar a la altura de Canarias y Cabo Verde, están a la altura a lo mejor de Nueva York y de Irlanda. Y entonces hay que subir hasta ahí para hacer el cruce.
Bueno, no, esto lo descubrieron hace mucho. El galeón de Manila, cuando se descubrió la ruta que tenía que venir por el norte del Pacífico, pues así se hizo, y incluso en la primera vuelta al mundo, Magallanes y luego Elcano dicen, bueno, es que planearon la derrota. Bueno, lo planearon de aquella manera, como dirían en mi tierra, porque realmente fueron por donde les llevó el viento, porque no tenían otra opción. Ahí sí que no tenían un motor como ahora. Este es el viaje de este año. Bueno, ya han pasado todo eso. El domingo, creo recordar, porque salió, bueno, lo leí en el periódico, salían de Punta Arenas, en Chile, abajo de todo. Tenían la opción, que yo no sé lo que ha pasado. Ahí está Cabo de Hornos, ahí abajo. Saben que para los navegantes de todas las épocas, Cabo de Hornos es mítico. Para el barco nuestro es muy complicado porque no tenemos mucho tiempo por esa necesidad de que tenemos que llegar en fecha a otro puerto. No tenemos toda la vida para esperar que haga bueno, y normalmente hace bastante malo. Pero el barco ya lo ha cruzado una vez el Cabo de Hornos. Y no sé este año, porque todos los comandantes, yo pasé por ahí y no me hizo bueno, pues acabó la historia. El comandante de este año creo que está en estos días. No sé si ya ha pasado o lo han descartado, no lo sé. La opción de ir por los canales patagónicos o pasar el Cabo de Hornos. Realmente, como decía un amigo mío, pasar el Cabo de Hornos para nosotros no tiene mucho sentido, porque el Cabo de Hornos te da privilegio de llevar un anillo en la oreja, y como nosotros somos militares y no podemos llevarlo, pues... Bueno, otra estampa del barco. Esta es nuestra base, el arsenal de la Carraca, en San Fernando. Ahí es donde descansa el barco, donde los periodos que no está en crucero, donde se mantiene, se vacían las velas, se prepara y así un año, otro año, todos los años. Estoy hablando ya de la preparación del crucero. Este es el Panteón de Marinos Ilustres. Lo que está pasando ahí es que se vierte en una especie de piscina las aguas de todos los océanos y mares por los que ha navegado el crucero anterior. Y los guardiamarinas, una vez que se incorporan, pues bueno, es una especie de ofrenda. El barco va a Cádiz, se despide en el ayuntamiento, aquí lo tienen también. Hay un convento en Cádiz, cerca del muelle, el convento de Santo Domingo, que hacemos también la despedida, como antaño, y van, bueno, es voluntario, claro, pero vamos a la iglesia, al convento, y sacamos en procesión y embarcamos a la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, porque desde siempre protegía nuestras flotas, cuando realmente había que protegerlas, porque en aquellos tiempos, estoy hablando del siglo XVII y XVIII, evidentemente todos los que podían dejaban testamento, porque una buena parte de los que se iban no volvían nunca, ¿no? Entonces es una tradición de la protección que da la Virgen. De hecho, la patrona de la Armada y de la gente de mar es la Virgen del Carmen, pero esta es nuestra segunda patrona, la Virgen del Rosario. Nos despiden las autoridades, unas veces es Su Majestad, otras veces ministro o ministra, en esta ocasión es un jefe de Estado Mayor, y nos vamos. Y rezamos también otra tradición, una oración del piloto por órdenes generales, que a mí me gusta mucho: larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y traiga a nuestras casas. Es una oración tradicional. Bueno, pues salimos acompañados de muchísimos barcos, como nos pasa en todos los puertos, y ya viene la tranquilidad. De los que hemos navegado lo sabemos, ya se acaba el jolgorio de puerto, de acompañamientos y tal, y nos quedamos solos en la mar, que para eso vamos. 6 meses después, habitualmente, llegamos a Marín, se repite la historia, ya empieza el barullo otra vez, porque ya hemos perdido, nos da pena, queremos llegar, pero nos da pena acabar el viaje. Ahí nos recibe en la Escuela Naval todo el batallón de alumnos de allí, desembarcamos a los guardiamarinas y nos vamos para Cádiz, de donde salimos. Luego pondré unas fotos. Bueno, formación a bordo. Voy a decir una cosa, porque uno también tiene, cada vez que veo las fotos me surgen cosas. Era el comandante del barco en esa foto, pero eso es lo de menos. Lo demás es que la foto es mía. Nos bajamos, el barco tiene embarcaciones,
Entonces nos bajamos de vez en cuando va despacito, cuando no hay mucho viento, va a 3-4 nudos, y con la zodia, con la embarcación, vas viendo desde fuera navegar al barco. Corres el riesgo de que se rompa el motor de la zodia y entonces el barco se queda sin comandante y el comandante sin barco, pero bueno, ¿quién dijo miedo? Esto es una de las actividades principales del barco. Aquí se aprende a navegar como antaño, más allá del GPS y de la cartografía digital y demás. Aquí con los estantes se navega por estima de lo que va navegando el barco, y luego con situaciones reales derivadas de las observaciones con estos instrumentos, los estantes, cuando el sol está más alto durante el día y luego cuando es el crepúsculo y está anocheciendo, a la altura de las estrellas. Aquí lo ven. Las clases en la cámara, un clásico, está todo el día en clase. Tanto en la cámara, y cuando hace buen tiempo algunas de las conferencias se dan en cubierta. ¿Qué hacen los guardiamarinas? Asesoran en la navegación, van aprendiendo poco a poco, dirigen incluso la maniobra de virar o de lo que sea, supervisados obviamente por los profesores, pero ya empiezan. Ahí esto es una de las viradas. Participan como el resto de la dotación, sobre todo cuando hace mal tiempo, a veces cuando se puede hacer gradualmente para que no pierdan clase, pues no se les llama la maniobra, pero cuando son requeridos, pues como uno más. Ya digo que es de mi época. Estos, bueno, son las asignaturas que daban tanto el Cuerpo General como Infantería Marina, y no solamente son las que están arriba en estas dos primeras columnas, sino que mi viaje por primera vez empezó el doble grado para los militares y para los marinos. Entonces estudiaban lo que nosotros estudiamos de la carrera, y ya estudiaban el grado de ingeniería organización, me parece. Ingeniería mecánica, exacto. Esta fue la primera vez que llevamos profesores. Y luego esto es para que vean que esto es como una escuela, lo que pasa es que navegando, con buen tiempo, mal tiempo y demás. A las 7:30 empieza el seminario, el resto del día a las 8:25 empiezan las clases y acaba a las 6:15 de la tarde. Y se da como si fuese una academia, una escuela, y esto es... Total, no hay donde salir, pues mejor estar en clase. Además de las clases están las guardias, porque las clases es para aprender, pero las guardias también para aprender, pero es lo que van a desempeñar en la vida en la Armada. ¿Por qué? Pues porque cuando tengan que ir a un conflicto y tengan que desempeñar una misión, los barcos y las unidades se van turnando para que alguien sea el que es responsable de la unidad, mientras otros descansan, y así mantener el nivel de eficacia. Bueno, pues cubren esos puestos, están en navegación, están en meteorología, en cubierta, en máquinas. De tal manera están normalmente 5 o 6 guardias. En esta ocasión estaban a 5, porque depende de los guardiamarinas que vayan. Esto quiere decir que cada 3-4 noches, pues hay parte de la noche que no duerme. Y luego tienen que hacer la vida normal de clases y demás, pero pues cada 4 días tienen de guardia la media es de 12 de la noche a 4 de la mañana. Entonces se echan a dormir, si pueden conciliar el sueño, hasta las 11:30, que se tienen que levantar para la guardia, y cuando vuelven a las 4, después de haber montado una guardia, completamente desvelados, pues ya tampoco normalmente son capaces de... Pero bueno, son jovenzuelos y lo aguantan todo. Fundamental, esto es lo principal. ¿Por qué muchos países, muchas marinas tienen este tipo de barcos? Porque son idóneos para fomentar esto que es básico para todo. Luego vendrá la parte del conocimiento, pero la cultura del esfuerzo y de la tolerancia es básica, y esto se aprende aquí. El del esfuerzo por esto que estoy diciendo, porque se duerme poco, porque hay veces que hay mala mar y no se puede comer, porque tienes guardia y luego te hacen un examen. Y porque las velas no suben solas, como no me canso de repetir. Y la cultura de la tolerancia, porque vamos enlatados, se trata de eso, de aprender a convivir y de tragarnos nuestras cosas. Y fijaros, esto es el ceremonial marítimo, esto también me gusta mucho contarlo. Dice nuestro ceremonial: en el a veces agitado transcurrir de la vida a bordo, es conveniente para la debida tranquilidad espiritual gozar de cierta independencia sin avasallar al prójimo con nuestros gustos o problemas. Si así se hace, pueden convivir todo tipo de caracteres y personalidades,
intelectuales o incultos, místicos o materialistas, sensibles o rudos. Todos caben y de todos hay. Es completamente cierto esto. Y bueno, es una enseñanza de vida. Algunas escenas de la vida en la mar, ya voy un poco más rápido porque no quiero que me eche. Maniobras, muchísima maniobra, con todo tipo de tiempo, con buen tiempo, con malo, de día, por la noche, gimnasia. A pesar de que parezca que no tal, pues aquí todos los días se hace gimnasia, se corre alrededor de la cubierta de tal, donde parece que es imposible, porque a lo mejor la cubierta, estamos hablando que es del tamaño de esta sala, pues damos vueltas a esta sala. Todo es cuestión de echar la imaginación y de querer hacerlo. Hacemos actos militares de todo tipo, esto es una ofrenda que hacemos algunas a gente que murió en la mar, lanzamos una corona, en fin, seguimos el ritmo de actos tradicionales de la milicia. Hacemos maniobra de embarcaciones, de vez en cuando tenemos botes de madera, cuando no hay viento, el barco está parado, pues los arriamos y hacemos ejercicios de seguridad interior, que es contra emergencia, por si tenemos algún incendio, alguna inundación. Esta es la cámara del comandante que decía, y por esta cámara pasan toda la dotación, pues al menos un par de veces, desde el último marinero hasta el primero de los oficiales. Bueno, es un sitio emblemático, está muy bien, entonces, bueno, el comer con el comandante, pues cuando te toca, pues es una cosa que se agradece. Este es el comedor de marinería, no se ve muy bien. De vez en cuando comemos toda la dotación, hacemos confraternización cuando el tiempo invita, que es durante buena parte del viaje, comemos una paella, una barbacoa encubierta. Cuando no hay viento y el tiempo lo permite, paramos el barco y dejamos bañar, con el riesgo para el comandante de lo que significa esto, porque hay tiburones, hay tal, y bueno. Pero haber elegido muerte, si los anteriores comandantes han permitido el baño, uno se ve súper presionado para permitirlo también, y no quiere pasar a la historia como el primero que no les dejó. Eso sí, que acabe rápido, porque ponemos, y esto es verídico, impresiona cuando te lo cuentan la primera vez, se pone evidentemente un par de marineros estratégicamente situados por si hay tiburones, es en serio, y con las armas cargadas y apuntando por si, en fin, impresiona un poco. Yo la vez que me tocó me tiré y salí por si acaso. Bueno, mucho trabajo en altura, porque hay que subir, hay que arreglar cabos, hay que reponerlos. Aquí vemos cómo trabajan. Esto es típico también, baldeo en cubierta. La cubierta es la base del barco, ahí se hace de todo, estamos todo el día de trasiego y tal. Pues una vez al día, que es justo por la noche, al amanecer, pues se baldea de una manera muy típica, que son con los bruces esos que ven, y llevando como si fuese un ballet, ¿no? Para un lado, para el otro, en fila de 4, y bueno, siguiendo el toque de silbato del chifle. Esto también es muy emocionante. Hay poca cobertura, pero bueno, de vez en cuando tenemos la suerte, llamamos a nuestros electrónicos y hay que ver el partido de España como sea. Y la verdad es que conseguimos verlo muchas veces y se pueden imaginar, hay que vivirlo, cómo se sienten los colores y estando tan fuera y en medio de la mar. Bueno, afloran mucho más los sentimientos. La lectura de la orden diaria, cada día se habla sobre lo que va a hacer el barco al día siguiente y se canta la oración marinera. Cuando cruzamos el Ecuador hacemos una fiesta en la que el mundo al revés, los marineros pasan a ser los jefes del barco durante unas horas y los oficiales, incluyendo el comandante y los suboficiales, pasamos a ser los marineros. Bueno, es simpático, ellos saben que a las 3 horas vuelve a ser lo que era, no tengo que decir más, entonces, bueno, pasamos un buen rato pero sin pasarse. Este es el concierto, lo que decía antes, esto es todos los días, no saben lo que anima cuando uno ya llega a la noche, esto es a las 7, 8 de la tarde, cansado. Bueno, pues tenemos es un lujo, nuestro concierto diario en el que se tocan 4 pachangas, o no pachangas, porque la verdad es que toca muy bien y es maravilloso. Uno dice, joder, que deberíamos pagar por estar aquí, sin embargo, parece que es al revés, que nos pagan. Esto es curioso también, quería contarlo, los mensajes en botellas. Tenemos una tradición que es todos los días, esta situación que calculan los guardiamarinas, con el sextante a mediodía, la escriben en un papelito,
y la meten dentro de una botella, cierran la botella y la mandan a la mar. Y en la botella viene un mensaje que dice: esta es la situación del Juan Sebastián del Cano tal día, en esta latitud y longitud. Si alguien la encuentra, por favor, avise a este teléfono y a esta persona. Y bueno, ahí está. Esto yo creo que fue Jamaica, pues tiramos una... No, Jamaica no, esto es Costa Rica, creo. Ahí pone Guatemala. Tiramos una botella en esa posición porque lo sabemos, porque luego nos manda el papel. Y en 300 días había cruzado navegando la botella en la costa americana. Esto nos pasa muchas veces, entonces es una tradición bonita porque uno cuando se va del barco siempre dice, bueno, a lo mejor me tienen que llamar y si aparece el papel que yo mandé. O sea que no te desconectas del todo con el barco porque hay una botella tuya que está navegando por ahí, no se sabe por dónde. Pues muchas guardias, lo que dije antes. Y maniobra de día, maniobra de noche, temporales. Esta es otra enseñanza de vida. Bueno, es una alegoría de lo que es la vida. A veces las cosas van muy bien, muy suaves, y otras veces se complican. Y bueno, pasas un mal rato, pasas miedo. Es la vida, esto es lo que te enseña este barco, claro. Es un barco muy seguro, de todas formas, pero bueno, cuando vienen temporales, pues... Vale, estas son algunas de las imágenes para que veáis. Mira, esto es un ejemplo del año 55. Nosotros tenemos un grupo de antiguos comandantes del barco, de los que viven. Hay alguno que tiene 100 años y luego hasta el más jovencito, que es el último que dejó el mando, que debe tener 50 y poco, 54 por ahí debe tener. Pues en ese rango de edad pues somos como 20, 25 los comandantes vivos, ¿no? Y periódicamente cada 2 o 3 meses, hacemos una comida de antiguos comandantes porque nos gusta tal. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos coincidido todos a la vez. Cada uno ha sido comandante en un año que no fueron todos los demás. Entonces, como somos españoles, claro, presumimos de que cada uno cogimos el peor temporal del mundo. Y el de al lado sale diciendo que no, que fue el suyo. Al final gana el más antiguo y nos callamos todos y vuelve a empezar. Pero bueno, suceden los temporales. Decía en este cuaderno de bitácora, nadie ha visto en el barco temporal tan violento, con olas continuas de 14 metros y algunas mayores con penachos de rompientes de espuma de más de 2 metros, terrible fuerza del viento que llegó en muchas ocasiones a 75 nudos, el agua embarcaba continuamente y el barco dio un bandazo de 48 grados. 48 grados, estar más cerca de la superficie del mar que del cielo. Bueno, voy acabando, en serio ya. Estas son imágenes, nada más, las paso. Cuando se llega a puerto se hace un fondeo para preparar el barco, se acaban los temporales, se acaba de tal, y ahora viene otra exigencia que empieza nuestra función como embajador, y el barco tiene que estar impecable, porque es un buque de representación. Y aquí nos ponemos a pintar, en general todos, incluidos los guardiamarinas, a pintar, a limpiar, porque el barco es una embajada a flote. Los recibimientos son multitudinarios, ya lo ven, eso nos pasa en todos los puertos, toda la colonia española. Saludamos al cañón. La Armada, este barco es muy de protocolo, ¿no? Saludos al cañón, tenemos un par de cañones de fogueo que se dispara desde el barco y nos contestan desde la plaza, desde tierra. Hacemos saludo a la voz también, que es muy espectacular porque la gente sube a las jarcias. Así hacemos cada vez que, esto que yo creo que era el embajador en Italia, cada vez que recibimos al embajador, bueno, eso tiene su tradición y su parte de espectáculo, claro que sí. Las autoridades saludan a la dotación, a los guardamarinas cuando llegamos. Hay una comida protocolaria donde vienen las altas autoridades de la ciudad o región en la que acudamos. Se firma en el libro de honor. Hemos tenido muchos jefes de Estado, muchos presidentes a bordo. Evidentemente nuestro rey o nuestros reyes han ido un montonazo de veces. Este es en mi viaje, este es el presidente de Irlanda en el año 14, sigue siendo presidente, por cierto, me parece que es Michael Higgins, me parece que es, y vino a bordo a visitar el barco, a comer, y nos está regalando ahí una cosa. No, ha venido en el barco, ha estado, bueno, son extremos, pero para que vean de que ha estado Pinochet, ha estado Fidel Castro, ha estado, Perón, ha estado muchísima gente
hay un encuentro con los medios de comunicación, hay ofrendas también, estos en Mahón, estos en Punta Arenas, en Chile, en la Patagonia, estos en Cartagena de Indias, en homenaje a Blas de Lezo. Hacemos desfiles si nos requieren para ello. Visitamos sitios muy interesantes. Esto, por ejemplo, es una visita a la NASA. Hay conferencias como actividades de puerto. Esta en particular es una conferencia de liderazgo. El que está en la esquina, que falleció hace unos pocos años, que fue entrenador nacional de baloncesto, Javier Imbroda, que lo disfrutamos muchísimo con sus conferencias, por eso quedó campeón del mundo, claro. Hacemos juras de bandera para civiles de los que viven en los países que visitamos. Hacemos una recepción a bordo, una recepción pues elegante con la sociedad local. Ahí es donde nuestra pequeña banda de música se luce. Somos marca España, somos un embajador de los buenos. Hay otra cosa para los que van a misa, pues después de mucho tiempo sin tener misas españolas típicamente, pues tienen a bordo, como llevamos capellán, tienen la oportunidad de asistir. Bueno, estos ya son fotos. Cuando va acabando el viaje empieza ya la morriña, la nostalgia. Uno quiere volver, pero por otro lado no quiere. Ya nos dedicamos a estas cosas. Vamos a hacernos fotos para la posteridad. Y la verdad es que quedan ahí para la posteridad. Esta es una foto que el delegado de defensa conoce bien, porque estábamos los dos por ahí. Yo me tendría que localizar porque hemos cambiado mucho y tú también. Pero eso somos... Habrá que contar las cabecitas, pero 250 fácilmente, que eran los que embarcábamos. Esta es otra desde otro ángulo del barco. Y bueno, acabo ya. Esta es la despedida típica, despedida un poco, uno se va y es invierno, es normalmente el mes de enero en Cádiz. Bueno, y entre este momento de la despedida, y esto ya mucho más eufórico, que ya es la vuelta, ya es verano, uno viene con ya la misión cumplida y pues entre un momento y otro siempre decimos que lo que experimentamos son, en realidad, resumiendo todo lo que he tratado de contar, pues meses de aventura, de formación y de servicio a España. Y siempre procuramos, y lo decimos y presumimos de ello, que después de este tipo de viajes volvemos siendo mejores marinos, esto es indudable, después de tanto tiempo solo faltaría, mejores españoles, porque hemos españoleado y paseado la bandera por el mundo, y también, ¿por qué no? Y nosotros no lo creemos, mejores personas, por todo lo que hemos aprendido de los demás en el barco. Podría contar muchas más cosas, pero me quedo aquí. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para que podamos hacer un poquito de coloquio. Sí, si que alguien quiere. Claro, tenemos tiempo, sí. Almirante, primera pregunta. Mi general. ¿A veces lleváis guardia marina de otros países? Sí, también nos sirve para eso. Hacemos intercambio y hay guardias marinas nuestros que están en otros buques escuela, sí. Hay que pensar que la foto de Grande hace 14 años, más o menos, ¿no? Sí. He visto poca proporción de mujeres. Seguramente hoy habría mayor Sí, sin duda. En nuestro viaje no había, todavía no habían ingresado. Y ha ido poco a poco. Yo creo más o menos la proporción es la estándar en las Fuerzas Armadas. Están en torno a un 10%, depende de la categoría militar, pero por ahí deben de andar, ¿no? Y ahora se cumple, sí, hay muchas, muchas comparativamente no, claro, pero bueno, ya no están solas. Al principio ha habido viajes en que iba una o dos mujeres, eso sí que, hombre, eso es complicado, pero ahora no, ahora, pues pueden ir 25, 30 veces, 20... suficiente. Esta conferencia la he dado esta mañana en la Universidad Carlos III de Madrid y una de las señoras, era un curso posgrado, me comentaba que cómo hacíamos, siendo un barco tan pequeño y además tan estrecho y demás, para cuando se incorporaron las mujeres a los barcos y en general a las Fuerzas Armadas, que cómo hacíamos aquí.
Y nosotros le contesté que es que nosotros ni nos dimos cuenta de ese proceso. No nos dimos cuenta. De repente en los barcos empezaron a venir mujeres, bueno, como estaban en cualquier otro tipo de trabajo, y en la calle, en las fábricas, en las empresas, y de repente nos vinieron a nosotros, no tuvimos ni una pega. Es verdad que te obliga en los sitios donde se puede a separar los alojamientos, y así lo hacemos, evidentemente, para respetar hasta donde podemos la privacidad, y los aseos también son separados, pero hay veces en que no se puede, o la separación es una simple cortinita, o los baños son compartidos con unos horarios para uno para otro, pero nunca nos ha generado ningún tipo de problema el tener mujeres. Es más, como todo el mundo sabe, hemos mejorado, porque éramos demasiado cazurros, y un poco la feminidad pues ha ayudado a tener un ambiente, bueno, más sano, desde luego. ¿Alguna cosa más? Si alguien quiere preguntar, pues... Una curiosidad. Con el otro escuela, con el Galatea, ¿qué pasó? El Galatea, desgraciadamente, bueno, esto no tiene que ver con el Cano, pero desgraciadamente se perdió. El Galatea era un buque escuela como este lo usábamos para guardiamarinas, de los que aspiran a ser oficiales, y el Galatea era fundamentalmente para marinería y suboficiales. Bueno, pues por cosas de la vida dejó de utilizarse porque no se podía dar, no era suficientemente utilizado, al contrario que el Cano, y en un momento dado pues medio se abandonó. Fue a la Expo 92 en Sevilla, iba a ser barco, lo iban a utilizar de centro de operaciones, al final no se utilizó de eso, y tal cual llegó, vinieron unos escoceses. El barco lo habíamos comprado a Escocia, fue construido en Escocia, vinieron unos escoceses y lo compraron. El barco estaba completamente desarbolado, la verdad abandonado, hecho una porquería, no sé ni cómo lo pudieron llevar, pero claro, uno tiene que verlo ahora, está atracado en Glasgow, y es una auténtica maravilla. Y era un barco que era español y podía seguir siendo español, pero no lo hicimos. A mí me gusta ser crítico con eso, porque pues, lo cuento siempre que puedo, sobre todo para las nuevas generaciones, para que no les pase lo mismo, porque la costa británica con este tipo de barcos está plagada de barcos que han conservado. Y bueno, no creo que los británicos sean mejores que nosotros, sinceramente, pero esa guerra nos la ganan siempre, cuidan mucho más sus tradiciones, su pasado, y nosotros un poquito menos, pero tendremos que espabilar. ¿Algo más? Sí, por ahí. ¿Qué se siente al atravesar el estrecho de Magallanes? Bueno, lo primero que se siente es que uno no es capaz de concebir cómo Magallanes con sus barcos pudo cruzar. Es algo impresionante, porque su nombre lo indica, ya lo sé, es muy estrecho, pero con mucho cambio de rumbo y con muy mal tiempo habitualmente. Entonces en nada te vas contra las piedras o las rocas. En mi año, el único que lo crucé cuando fui con Ante, tuve la mala suerte de que no pude pasar el Cabo de Hornos, porque esos 2 días que podía hizo malo, pero luego yo cogí la mar como un plato, no tuve absolutamente nada, tengo unas fotos y unos vídeos preciosos de ese cruce. Y lo que se siente, bueno, es difícil de describir, parece, de entrada, es un paisaje que no es de este mundo, parece de cómic, con las montañas nevadas, los verdes, los trozos de hielo flotando, los pingüinos, es una cosa como si estuvieses en dibujos animados. Y bueno, yo tuve la suerte de cruzarlo así, pero muchas otras veces que se cruza hace mal tiempo y lo que quieres es salir de una vez de ese estrecho, y tardas 7 u 8 días en pasar desde el Atlántico al Pacífico, o sea que, pero bueno, es una experiencia emocionante. Como dicen algunos, y esto lo copian de otras cosas, hay 2 clases de personas, los que han pasado por el estrecho de Magallanes y los que no. Bueno, pues... hay más cosas, efectivamente, que al pasar el estrecho tienes derechos. El Alavante también, por donde salen las estachas de proa, también se pinta, yo creo que es de naranja. Yo como no lo he cruzado, pues no sé qué pintura había que llevar, pero sí, tiene más privilegios haberlo cruzado, aparte del pendiente. Pero tengo que decir una cosa,
Si pasas el estrecho si pasas el Cabo de Hornos, te incorporas tarde al estrecho de Magallanes, con lo cual te pierdes una belleza incomparable. Sin embargo, el Cabo de Hornos, que es mítico, ya lo sé, pero es horrible, no tiene nada, o sea, aguas grises, en fin. Adelante. Como todo barco de la Armada, contará con medios de armamento para casos eventuales que puedan ocurrir, también de detección actuales, Sí. de peligro que se pueda acercar, hablan de los piratas somalíes, contará con medios de armamento. Bueno, proporcionales a lo que hace el barco. O sea, es todo armamento ligero. Ligero quiere decir, ya no son CEDMES, ¿cuáles son ahora? El arma reglamentaria, ¿siguen siendo CEDMES? Fusil HK. Es esto, los fusiles, pero muy poca cantidad, alguna ametralladora, son armas relativamente ligeras, ¿no? Pero es verdad que hay sitios en los océanos y en los mares que son peligrosos y no por ser elcano te van a respetar, al contrario. Entonces, sí, tenemos planes de seguridad. No consiste solo en que se defienda el barco es complicado de defender porque el francobordo es apenas 2 metros, te viene cualquiera con un botecito y casi, si no lo detectas, te salta dentro. Pero bueno, tenemos nuestros acuerdos, tenemos nuestros escoltas cuando lo necesitamos, vamos protegidos. Bueno, pues muchas gracias, agradecerle al almirante que nos haya mostrado esta panorámica del barco. Desde luego, cuando veamos en el próximo telediario las escalas del buque escuela y nos enseñen a la princesa, lo miraremos ya como expertos, como hasta ahora. Y gracias, almirante. Y muchas gracias, coronel, subdelegado de defensa, porque bueno, yo creo que ha sido una tarde fantástica y seguiremos con esta línea, ¿verdad? Y gracias a vosotros por estar.